¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar nuevamente en este Hoy por Hoy, nuevo miércoles que nos encontramos acá por la pantalla de Canal 4 Regional. Vamos a hablar de economía. Yo sé que muchas veces cuando escuchamos el término economía decimos, bueno, a muchos les cuesta, nos cuesta, porque la verdad que me siento un poco identificado, pero verdaderamente cuando hablamos de la vida diaria nos vamos encontrando con distintas circunstancias en las cuales tenemos que aprender un poco, ¿no?, de lo que llamamos economía, materia contable principalmente. Hace poquito escuchábamos la noticia, leíamos la noticia también a través de Canal 4 Regional, de la implementación de la tasa vial en la ciudad de Funes, algo que se implementó en la ciudad de Rosario, que la ciudad de Funes había tenido su primer capítulo allá por fines del mes de diciembre, ¿no?, terminando el año 2023, y después de algunos meses se terminó implementando esa tasa vial, que es un gravamen del 1,6% para los combustibles en la propia ciudad de Funes. Y seguramente usted lo escuchó, lo leyó, va a cargar combustible, se nota que a lo mejor la nafta está un poquito más cara que, por ejemplo, la ciudad de Roldán. Y esas cuestiones que por ahí uno empieza a leer, empieza a conocer, están atadas, ¿no?, después a qué significa, a dónde va, dónde está esa recaudación de la plata, para qué tipo de obras se puede llegar a destinar. Bueno, de esas cuestiones vamos a hablar en este Hoy por Hoy, que va a servir como disparador para después hablar de distintas cuestiones que están dentro de este marco, como por ejemplo lo que hablamos de tasa, lo que hablamos de impuestos, de una reforma tributaria que hace poquito ingresó en el Congreso de la Nación, que viene a tratar de buscar la manera de regular un poco también el actual sistema, que por supuesto tiene muchísimos matices y que se debe un debate serio, hasta por ejemplo la reforma laboral, que dicho sea de paso, la reforma laboral lo que tiene es que hay mucho tabú, ¿no? Cada vez que hablamos de reforma laboral es como que muchos alzan las manos, empiezan a poner por ahí un poco el foco en de qué se trata. Lo cierto es que la realidad argentina merece que se trate un proyecto de reforma laboral para tratar de llegar a un acuerdo y buscar la manera de tratar de sacar presión impositiva hacia, por ejemplo, los privados para aumentar nada más y nada menos que los empleos dentro del sector privado, que durante los últimos años ha venido en caída. Incluso en el sector público hay muchos más empleos que a lo mejor en lo que respecta al sector privado. Y esto verdaderamente se merece una discusión, insisto, seria, ¿no? Por eso vamos a tratar de tocar todos estos temas que tenemos en este día miércoles en Canal 4 Regional, acá en este Hoy por Hoy. Y para eso le hemos invitado a Soledad Tournier, quien es obviamente contador público, ha tenido la posibilidad de venir aquí a los estudios de Canal 4 Regional. Sole, gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Por favor. Y me encanta el tema, poder desasnar un poco y tratarlo para entenderlo. Muy bien. Eso es lo más importante. Eso es importante. Bueno, vamos a hablar de la tasa vial primero. Quiero usar como disparador este tema como para ir metiéndonos también en lo que pasa habitualmente y que nos pasa día a día. ¿Qué es la tasa vial? Bueno, para entender un poco, todo lo que es tasa son ordenanzas que surgen del ejido urbano, el ejido municipal. En este caso la tasa fue creada para un fin, por eso no tiene otro nombre como si fuera un derecho o una contribución, sino que la tasa existe específicamente para un tema en particular. Se crea para ese tema y se da en el ámbito, en este caso, el ámbito municipal. Bien. Toda recaudación que se haga a través de la venta de combustibles líquidos y gaseosos, que es el GNC, tiene un porcentaje de recaudación sobre ese valor neto que va a parar a las arcas municipales con un fin determinado. Perfecto. Siempre las tasas tienen ese concepto. Se crean para una recaudación específica sobre un fin determinado. Bien. En este caso, justamente la vialidad habla de lo que es infraestructura y seguridad dentro del trazado de vialidad dentro de la ciudad. Perfecto. Entonces se está aplicando para el mantenimiento, la difusión, la creación de rutas, de calles, de avenidas. Obviamente rutas en este caso no sería el caso, claro, porque todo es provincial o nacional. Exactamente. Pero sí en el caso de los caminos, mantenimiento y demás. Perfecto. Sole, a ver, para empezar a contar un poco esto que vos decís, el gravamen que se aplica es después de lo que ha sido también un acuerdo por parte del legislativo local, en este caso del Consejo, ¿no? Por supuesto, es algo que primero el Ejecutivo envía un mensaje al Legislativo, que es el Consejo Deliberante. Esto se trató muy rápido, durante las asambleas extraordinarias de diciembre. Se implementó en ese mismo momento, o sea, se dio por aprobado. Nosotros tenemos en Funes 6 concejales, de los cuales 5 votaron a favor. Por ende, esa norma, esa ordenanza queda creada y constituida porque se da por mayoría absoluta. Bien.
Luego de esa implementación, de ese ordenamiento, obviamente tiene que pasar a la parte de sistemas, claro, que es donde no solamente se implementa el cobro de esa tasa, sino que también se da para que los estacioneros, que son las personas que están encargadas de la recaudación, puedan ajustar su software para el empresario. Claro. O sea, y después de ahí pasarlo al ejido urbano. Perfecto. Así que bueno, en este caso lo que se hizo fue una implementación en las estaciones de servicio a partir del mes de marzo, que es donde recién ahí pudieron empezar a cobrarlo. Bien, perfecto. Esa tasa se dio a partir de este marzo y es el 1,6% sobre el valor neto del combustible. Bien, ¿sí? O sea que el valor del combustible, como está por ejemplo en la ciudad de Roldán, en la ciudad de Funes es un 1,6% más caro, digamos. Exactamente, es 1,6% más caro que puede llegar a ser en Roldán, Ibarlucea, Pérez. Bien. Nos pasa lo mismo en la ciudad de Rosario, Claro. que también tuvo esa implementación, tuvo muchas más discusiones. En el Consejo acordaron, o por lo menos escucharon, desde los estacioneros, desde las cámaras de estaciones de servicio, también lo trataron con asociaciones empresarias, como Bien. fue la Asociación Empresaria de Rosario. O sea, fue un debate que se dio más amplio. Perfecto. En el caso de Funes, nosotros no tuvimos tiempo, o sea, la población no tuvo tiempo a un debate más arduo, por lo menos más pensado, ya que automáticamente se envió la nota del Ejecutivo al Legislativo y se aprobó muy rápido. Claro, o sea que por ejemplo, recaudación que puede llegar a tener el municipio de Funes producto de este gravamen, no se sabe, digamos. No, ¿O hay un número todavía, estimado? exactamente, todavía no hay números. Bien. Creo que acá hay un puntapié inicial que es la falta de información pública. Bien. Lamentablemente es muy difícil Claro. llegar a esos datos. Más allá de que hay una norma y hay leyes nacionales que avalan la información pública del Estado, pero bueno, la no aplicación hace que no lleguemos a ese dato conciso. Sí, a través de asociaciones empresarias en Funes, Sí. junto con la Asociación de Comerciantes Industriales, se ha pedido en conjunto que se aclare cómo fue llevada adelante, pero bueno, no ha llegado el caso de recibir la notificación que fue presentada en diciembre. Digo esto porque evidentemente si va para obras viales, por ejemplo, se debe por lo menos considerar un presupuesto para ver, bueno, cuánto va a ser lo que se puede llegar a destinar en materia de obras. Claro, ¿cuánto fue la incidencia? Claro. Porque tanto en la ciudad de Córdoba como en Mendoza se ha aplicado, bueno, en Córdoba se hizo a nivel provincial Sí. en el año 2015, hubo toda una discusión, inclusive llegó a la Corte Suprema y se dejó sin efecto, justamente porque no había una incidencia importante donde se implementara en infraestructura. Bien, perfecto. Ese es un gran tema. Más allá que obviamente a lo mejor no te compete la norma jurídica, pero ¿es legal poder grabar como si fuera una tasa, por ejemplo, a los combustibles para un municipio? Sí, es legal. Es legal. Está dentro de la ley orgánica, Bien. o sea que acá no hay algo que no se pueda aplicar, pero sí se estaría haciendo algo que va en contra del consumidor final. Bien. Porque justamente es un tributo que es bastante equitativo, Sí. o mejor dicho, falta equilibrio. Bien. Porque aplicas no solamente a una persona que tiene un servicio doméstico y que utiliza su moto para llegar a trabajar, claro. sino que se aplica también a aquella persona que a lo mejor utiliza el vehículo para ofrecer un servicio. Claro. Uno piensa, por ejemplo, en una persona, a lo mejor, por ejemplo, un delivery. Porque imagino Exacto. que a lo mejor el costo del envío, el costo a lo mejor también del Se servicio que aumenta. entrega se aumenta. Termina aumentando porque justamente ese servicio, Claro. la nafta es un consumo más para darlo. Totalmente. Bien. Se aplicó en otros lados, me decía Sole, y esto tuvo asidero, ¿no? En algunos lugares de la República Argentina en los cuales Sí. se implementó y que está en estos momentos vigente. Claro, por ejemplo, en la provincia de Córdoba se implementó en el Sí. año 2015, se dejó sin efecto, o sea, hoy en la actualidad ese impuesto no está en funcionamiento. Sí se aplicó en la ciudad de Mendoza, Bien. sí está actualmente en vigencia. Entonces hay voces a favor y voces en contra. Claro, me Las imagino. voces a favor lo que dicen es, ya que vamos a cobrar una tasa vial, le estamos dando un fin específico. Claro. Pero también están las voces en contra, que justamente dicen, incrementan el valor del costo de un servicio, incrementan el valor de un producto. Muchas veces esa información no llega específicamente para implementar lo que es infraestructura y seguridad, y otras también dicen no van directamente a lo que se aplica. Claro. Hoy en seguridad vial tenemos otro tipo de recaudación a través de la multa, entonces dice, bueno, ya que lo van a cobrar, cúbrelo con Claro. con otro impuesto, Con otro otro impuesto. servicio.
para no seguir incrementando el costo de algo. Totalmente. A ver, me quiero meter ya después hablando del tema impuestos, del tema tasas, pero justamente da la casualidad que estamos hablando de nafta y cuando hablamos de presión impositiva, la nafta termina siendo uno de los productos con más presión impositiva que tenemos en Argentina. Digo esto porque, por ejemplo, cuando hablamos de combustible, hay un costo a lo mejor que es del combustible y otro costo aparte que posiblemente termina generando al valor del surtidor. Y me parece interesante también aclararlo esto porque de alguna manera es algo de lo que habitualmente pasa cuando vamos a cargar combustible, ¿no? Vamos, cargamos y decimos, bueno, ¿cuánto está el litro? Pero ¿qué hay detrás de ese litro cuando llega el surtidor el precio? Tal cual, esa es una de las preguntas que muchas veces nos hacemos porque si empezamos a mirar un ticket, encontramos que están los impuestos internos, está el IVA y ahora en este caso está la tasa vial. Claro. Entonces, todo esto repercute en el bolsillo del consumidor, no es algo que después se puede desgravar y tomar como pago cuenta. Claro. Uno de los casos es el ITC, que es el impuesto a transferencia de combustible, y tiene una incidencia dentro del ticket que muchas veces cuando quien lo paga ofrece el servicio, exacto, y para hacerlo bien sencillo, el camionero que consume el combustible o el gasoil para hacer su trabajo puede deducirlo del IVA. Entonces el 45% de ese impuesto cobrado puede ser simplemente deducible. En el caso de la tasa vial es un impuesto que incide solamente sobre el consumo y no es aplicable como una percepción, una retención en este caso. Perfecto. Y entonces lastimosamente lo que termina es incidiendo, volvemos a lo mismo, al bolsillo del consumidor final, como lo es el IVA. Completamente. Hoy el IVA es un impuesto totalmente regresivo que lo que provoca es que el consumidor que llega final el producto termine pagando más sobre algo que tiene que consumir. Impecable. Recién hablaba de impuesto regresivo. Me quiero quedar porque vamos a ingresar a una parte que parece una clase de contabilidad. De contabilidad. Pero me interesa bastante también como para aclarar y llevar a la gente. Cuando hablamos de tasa, hablamos de impuestos. Recién vos explicabas, ¿no? En el comienzo, cuando hablamos de la tasa vial, ¿por qué es tasa, no? ¿Dónde se aplica la tasa? ¿Cuál es la diferencia entre tasa e impuesto? Perfecto, el impuesto es dado por una norma que es superior, en este caso, bueno, tenés una ley nacional, también están las leyes provinciales, y el impuesto tiene un fin recaudatorio para solventar servicios, o sea, contribuir en la generalidad. Perfecto. Entonces no tiene un fin específico ni un tiempo determinado para ejecutarse. Muchas veces hay algunos que sí, como es el caso del impuesto al débito y crédito, que es el famoso, la ley del cheque. La ley del cheque, ¿no? Que se implementó en el año 90 y pico y allí quedó, que era para necesidad de urgencia. Sí, esas cosas que pasan en Argentina. Esas cosas que solamente pasan en Argentina. Y bueno, ocurre que todo lo que es impuesto muchas veces tiene un fin específico, pero también el fin es engrosar las arcas del Estado para poder de esa forma ofrecer los servicios que da el Estado. Completamente. Seguridad, vivienda, salud y demás. Pero bueno, ese es el fin específico de la diferencia entre tasa y lo que es impuesto. Perfecto. Obviamente, todo lo que es impuesto tenemos en Argentina más de 167 impuestos. 167 impuestos, mirá. Sí, hay muchísimos impuestos que gravan las economías regionales, las economías en general. Entonces, obviamente, los 167 hablamos de la totalidad. Completamente. Muchas veces no una empresa tiene esa cantidad de impuestos. Claro. Pero cuando empezamos a ver que una empresa en el ejido más común, que es la municipalidad o la comuna, ya tiene el impuesto nacional, que es, hablamos de IVA o ganancias en el caso de que sea un responsable inscripto, o el monotributo en el caso de que sea un pequeño contribuyente. Eso a nivel nacional, pero ya después le empezamos a meter los impuestos provinciales, que lo más normal es el impuesto a los ingresos brutos, que también es un impuesto que grava la venta, o sea, no grava la ganancia. Nosotros sabemos que venta es el producto de vender algo, sin importar lo que gasté para producirlo, o el servicio que ofrecí. Entonces, en ese caso, por eso también se habla que muchas veces se escucha en los discursos y más en los foros económicos de empresarios, de la queja constante de quitar ese impuesto, que es el impuesto a los ingresos brutos. Se entiende que las arcas provinciales es uno de los impuestos más emblemáticos, después de patente e impuesto inmobiliario, pero lo que se está pidiendo, por lo menos desde los foros económicos, es minimizar esa recaudación, o sea, tratar de que esas alícuotas sean más pequeñas,
y que encima hoy está también sumado a al gravamen de retirar el impuesto en el momento que entra el dinero en una cuenta bancaria. Perfecto. Que es el famoso CIRCREV. Esto se da a través de un convenio multilateral de muchas provincias, y lo que hace es reducir, cobrar en el mismo momento que te ingresa el dinero, retener ese impuesto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hoy a lo mejor una persona que es productor de seguros, no solamente le retiene la compañía de seguro a través de las comisiones que les paga, sino que a su vez, cada vez que ingresa el dinero de su comisión, le vuelve a cobrar a través del banco el CIRCREV. Entonces tiene una sola base imponible, o sea, su comisión, y encima le desgravan de dos partes. Claro. Su proveedor y la empresa tercerizadora del efectivo. Terrible. Entonces es muy, muy riesgoso, y esa es la presión tributaria que muchas veces en los foros se debate, y me parece que hoy en día los legisladores provinciales deberían tomar nota. Ya vivimos en el año 2019 una merma en esos impuestos, pero bueno, llegó el 2020 con todo lo que eso ameritó. Claro. Y volvieron a una foja cero y volver a cobrar un impuesto muy alto. Pero bueno, insistimos que necesitamos que los legisladores, por favor, se sienten a revisar esos porcentajes. ¿Hay tipos de tasas y tipos de impuestos? ¿Son Sí. diferentes, digamos, en cuanto, por ejemplo, no sé, hablamos de las tasas a lo mejor estatales, los impuestos que son directos? Digo, ¿eso hay una clasificación de cada uno? Sí, por supuesto, hay una clasificación que va por aquellos impuestos que son directos o indirectos. Bien. Aquellos que son directos es sobre la base imponible propiamente dicha. Perfecto. Por ejemplo, A ver. si yo hablo de impuesto a la ganancia, es Sí. sobre la ganancia que tengo por la venta de un producto. Claro. En cambio, si hablo del IVA, es un impuesto indirecto porque grava una cadena de valor del producto. Excelente. O sea, cada vez que va pasando un producto de mano en mano, porque obviamente está el productor que, por ejemplo, saca el trigo de un campo, y ahí va a estar grabado una tasa determinada. Luego ese productor lo que hace es elaborarlo en una fabricación, y entonces ya tiene otro IVA, otro impuesto. Si ese producto encima después va a una panadería y se dedica para no hacer pan porque está exento, pero sí para hacer confituras, entonces se vuelve a aplicar el impuesto al valor agregado. Y claro, cuando llega el consumidor final te das cuenta que tiene más del 60% del IVA y no el 21% que paga. Terrible. ¿Hay algún producto, por ejemplo, recién hablamos de la nafta, hablamos a lo mejor de pasajes de avión, la venta de un auto, 0 kilómetros, por ejemplo? ¿Hay algún producto que tenga a lo mejor o que esté destinado a decir, este es el que más impuestos tiene, digamos, que llega a lo mejor a la venta? Mira, la mayoría está dado por el consumo. Por el consumo, y en este siempre, caso, ¿no? bueno, el emblemático es el automóvil. El automóvil. El automóvil, cuando es 0 kilómetro, tiene una gran incidencia impositiva. Hay casos excepcionales cuando la venta se produce para una persona que tiene una discapacidad. Claro. Tiene determinadas demostraciones de esa discapacidad, entonces tiene una exención impositiva. Que bueno, en la farándula se vio hace muchísimos años atrás cuando Susana Jiménez había comprado un vehículo con esas condiciones. ¿no? Claro, Exacto. que no era el caso. Tal cual. Pero bueno, justamente lo que nosotros tratamos es, por lo menos desde la parte contable, sincerar y buscar las opciones más beneficiosas para nuestros clientes, siempre dentro del marco de la ley. Claro, por supuesto. Pero sí, tienen una gran incidencia, igual que los consumos que se realizan a través de suscripciones, que se hacen en moneda extranjera, llámese por ejemplo, el nombre, Netflix, ¿no? Claro, Netflix, tal cual. la verdad el nombre, pero en ese caso, cada vez que vos tenés el consumo, la plataforma te dice, yo te voy a cobrar, por ejemplo, 4.000 pesos de mi servicio. Sí. Pero cuando vos lo ves en la tarjeta de débito o crédito, te debitaron a lo mejor 6.500. Tal cual. Vos decís, pero ¿cómo no era 4.200? No, 4.200 sin impuesto. Claro. Después le agregamos la percepción de bienes personales, le agregamos el impuesto país por haber utilizado moneda extranjera, le agregamos una retención de IVA. Entonces, bueno, se distorsiona y eso obviamente financieramente cae en el bolsillo de la gente. Completamente. Recién nombraste la palabra regresivo. ¿Por qué es un impuesto regresivo? Porque justamente grava por igual a cualquier consumidor, sin importar su aporte a la comunidad. Bien. O sea, por ejemplo, regresivo es el IVA principal,
pero también los ingresos brutos, también el derecho de tasa de registro de inspección municipal. O sea, son todas tasas que van ajustadas a una base imponible, que es la venta, sin importar todo el consumo o el gasto que tiene para llegar a esa venta. Claro, claro. Entonces se entiende esa forma. ¿Es Argentina el país con mayor presión fiscal del mundo? Uno de los países con mayor presión, sí. Uno de los países. Uno de los países. Dentro de Latinoamérica tendemos a esa función. Bueno, yo hace muy poquito me recibí como máster en Administración de Empresas en España, Ajá. en la Escuela de Negocios de allá, y me pasó tener que estudiar aspectos legales mercantiles, y justamente la materia principal era sociedades, y dentro de lo que es sociedades yo me daba cuenta que de todos los impuestos que a mí en Argentina me costó estudiar, sí, porque bueno, mi base es contador público, me daba cuenta que allá tienen una merma importantísima en la cantidad de impuestos aplicables. Mirá vos. No quiere decir que no los tengan. Sí, por supuesto. Tiene mucha similitud porque bueno, es un país muy hermanado con Argentina. Sí, completamente. Pero bueno, tiene muchísimos menos cantidad de impuestos y regímenes que graban el consumo o los servicios. Ni hablar si tocamos Estados Unidos, que también he tenido la posibilidad de trabajar allá, y obviamente la cantidad impositiva o el desgravamiento que hacen sobre servicio y venta de producto es tremendo. Bien. Es muy importante. ¿Qué diferencia encontrás, Sol, entre Argentina, por ejemplo, otros países que también tienen una alta presión fiscal? Mira, en su momento cuando pude hacer la división entre lo que fue Estados Unidos con determinados también estados. Claro. Estados Unidos está compuesto justamente, como dice la palabra, son estados unitarios, independientes, y me pasaba de encontrar con que a lo mejor directamente el servicio ofrecido directamente ni se grababa en IVA, justamente porque no se necesitaba, igual que los regímenes de nosotros que tenemos acá de información. Bien. Nosotros tenemos que informar cómo se hace una factura, bajo determinados requisitos, o sea, tenemos un gasto hasta para comprar un controlador fiscal. Exactamente. Que son muy importantes y tienen que estar revisados por la FIP. Exactamente. Allá el solo hecho de hacer foto de un ticket que te dio común, que diga taxi, X cantidad de pesos, ya para el Estado de Estados Unidos, especialmente algunos estados de ellos, era simple demostración del gasto. Bien. Entonces no necesitabas esos requisitos, es decir, si no tienes factura electrónica no lo puedo considerar. Acá en Argentina existe la salida no documentada, quiere decir que si vos no cumplís determinados requisitos para mostrar que gastaste ese dinero, no se considera el gasto. Claro, tal cual. Y bueno, surgen negociados atrás de eso también. La cultura argentina que también no hace mucho para eso, ¿no? La cultura argentina que trata de encontrar el negocio de lo innegociable. Exactamente, tal cual. Bueno, quiero hacer una pausa, Sole. Vamos a hablar después de la presión impositiva que hablamos recién, pero después de lo que representa también una reforma tributaria en Argentina, ¿no? Que es algo que se ha tratado de discutir, creo que durante varios años. O sea, siempre se pone en tela que hay que hacer una reforma tributaria. Creo que no se da nunca ese debate. Ese debate. Y de la reforma laboral. Que eso también es importante, que en un ratito lo vamos a tocar. ¿Puede ser? Vamos a hacer una pausa. Estamos con Soledad Turniero, estamos hablando por supuesto de economía, vamos a hablar de lo que representa también las cargas tributarias en la República Argentina y principalmente de lo que se viene a partir de la discusión que seguramente en las próximas semanas se va a dar en el Congreso de la Nación. Pequeña pausa y enseguida seguimos charlando. Dale.
Hola, soy Diego Mateo y queríamos transmitirle la preocupación que tenemos con la enfermedad del dengue. Sabemos que el mosquito es el que transmite el dengue y otras enfermedades y bueno, entre todos tenemos que darle batalla. Es muy importante poder tener el patio en condiciones, la casa obviamente también, no tener recipientes con agua, el descacharreo es fundamental. El uso de repelente también es muy importante. Así que bueno, además de todo esto, le vamos a dar algunas recomendaciones más y esperemos que todos juntos podamos combatir al mosquito. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, Cordón Cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. ¿Quieren escuchar y ver música de otras épocas? ¿Quieren recordar momentos vividos? Los invito a compartir música para no olvidar, sábados y domingos a las 21 horas. Que te despiertan corazón. Contrata tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Supermercado Superpunto. Todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012. Roldán. Seguimos en este Hoy por Hoy de miércoles, seguimos hablando con Soledad Turnier, seguimos contando un poco cómo está la actualidad en materia tributaria en la República Argentina. Y antes de ir a la pausa, Sole, te preguntaba por la reforma que, bueno, insisto, de hace bastante tiempo se tienen que dar debates en Argentina, que después no terminan en absolutamente nada, pero ahora hay un nuevo proyecto que ingresó ahora al Congreso y que aparentemente a partir de los próximos días podría tener quórum para empezar a tratar, ¿no? ¿Cómo puede llegar a ser esa reforma tributaria que envió el Gobierno Nacional? Tal cual. Mucho se discutió cuando se aplicó el DNU en diciembre, que se implementaba dentro de sus títulos la parte impositiva y fue uno de los pedidos que se hizo tanto del Congreso como diputados, senadores, pidiendo por favor que esto se tratara como ley y no como una parte más del decreto de necesidad de urgencia. Se entendió de esa forma, en ese momento se quitó tanto la reforma tributaria como la reforma laboral, se estuvo dando a discusión, pero bueno, nos pasa a los profesionales que tenemos que implementar esas leyes, donde nos vemos que estamos muy cortitos de movimientos para mantener a nuestros clientes dentro de determinados parámetros, y obviamente eso lo que significa es que esos clientes lo que hagan es tributar más por algunas actividades cuando su ingreso no es que aumentó, sino que las cantidades han disminuido por las ventas que han tenido, pero sí al impuesto regresivo que es la inflación han aumentado la venta. Entonces lamentablemente se ven totalmente hoy asfixiados y con necesidades urgentes para que se trate y bueno, obviamente
siempre pidiéndole a nuestros senadores y diputados que por favor trabajen esas reformas que son tan necesarias y justamente para el empresariado en general, no solamente para el gran empresario, que me parece que es el menos afectado hoy en día. El tema de las pymes acá en Argentina, el tema son las pymes. Aquel pequeño y mediano contribuyente, y es más específicamente aquel pequeño contribuyente que es el monotributista, que hoy se vio que del año 2023 al 2024, el inicio, se dio solo un aumento en los topes de facturación y de impuestos de un 119%. Claro. Cuando la inflación en realidad fue del 200 y pico, 211. Claro. Entonces, ya desde la base venimos corriendo con 6 meses de atraso. Perfecto. ¿Cuáles son los puntos, Sole, que van a ingresar en la discusión? Y si son los puntos que realmente se consideran y que son urgentes también, ¿no? Para esto que vos recién planteás. Tal cual. Hay muchos títulos que se van a mostrar dentro de la reforma tributaria. Uno es la parte de responsabilidad inscripta, que es impuesto a la ganancia, y otro es lo que es el régimen simplificado, que es el monotributo. Claro. Se está hablando de un aumento bastante importante y considerable, que se va a llevar de una categoría A de un monotributo de 1 millón de pesos, que hoy tiene como tope. Hoy es 1 millón de pesos. 1 millón de pesos anual. Entonces eso hay que hacer. Es un sueldo de un mes prácticamente para algunas categorías de. Tal cual, para las categorías más pequeñas, pero cuando vos te pones a analizar, hoy una familia para no estar en indigencia necesita 500, 600 mil pesos. Increíble. Entonces, entender que un monotributista está facturando 1 millón en el año es también, es una puesta en escena que no corresponde. Completamente. Ni para aquel que lo está blanqueando o tributando por eso, ni para aquel que lo está cobrando. Total. Entonces, lo que estamos solicitando desde los consejos de ciencia económica es una reforma realmente con los valores como corresponde, y que eso se ajuste a la realidad. Porque dentro que se del ajuste a la inflación, digamos, esos esa era topes, la idea. Digamos. En su momento la idea fue que eso se ajuste por inflación 2 veces al año, que se iba a dar entre los meses de julio y diciembre, con las recategorizaciones que corresponden, justamente la recategorización finalizada en junio, con la recategorización finalizada en diciembre, pero no fue posible. En su momento se hizo un aumento con el ministro Massa, que lo hizo automáticamente, creo que fue en el mes de septiembre, octubre, pero bueno, todo eso también trajo aparejado determinados inconvenientes, porque dado que se implementó un sistema de periodos de gracia, donde de octubre a diciembre no se le cobró el concepto impositivo al monotributo. El monotributo está compuesto por 2 conceptos, previsional e impositivo. Entonces, del previsional, que parte la obra social y la jubilación, se cobraba mensualmente, pero la parte impositiva no lo hacía. Bien. Era como que decía, bueno, los meses de octubre, noviembre y diciembre te los voy a dejar para que lo tengas en gracia, inclusive enero, febrero y marzo de este año 2024, y lo vas a pagar a partir de abril. Y obviamente todo eso que para la gente, por ahí el que no recurría a un contador, lo dejaban sin pagar, porque la ley lo habilitaba, pero tenía consumos de tarjetas de crédito o gastos en el exterior, donde tenía que pedir la devolución del impuesto sobre las percepciones de bienes personales o ganancia, y te decían, no te lo vamos a devolver porque vos debes el impuesto. Pero ¿cómo? Si no debo nada, si yo pago todos los meses por débito automático. Claro. No, debes la parte impositiva porque en realidad el Estado mismo te dijo que no lo debías. Que no debías. Que tenías una fecha de vencimiento posterior. Entonces, bueno, son esas cosas que se da dentro de un mismo Estado y que el contribuyente obviamente no lo comprende y que termina perjudicándose financieramente. Claro. Porque el haber pagado un impuesto que después lo tenía que pedir en devolución y no lo pudo pedir en devolución y lo solicito durante meses y meses y meses, ese dinero se fue diluyendo y lo que pagué a lo mejor en octubre, noviembre con relación a un gasto que tuve en esa fecha no es lo mismo que voy a recibir en un mayo, junio. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, esas son las cosas que por ahí necesitamos debate. Y necesitamos que las reformas no sean solamente para hacer parches, sino que se dé un debate de fondo. Caso es el impuesto a la ganancia. Claro. Dentro del impuesto a la ganancia hay 4 categorías. Una categoría que grava la renta del suelo, otra que grava la renta de los capitales, otra que grava la renta de la empresa, del empresariado, y otra que grava los impuestos a la relación de dependencia. Exactamente. En su momento el espíritu de esa ley se creó pensando que aquellos dueños de empresa
que a su vez lo que hacían era fugar su capital o sus ganancias a través de un sueldo, tuvieran un tope. Porque lo que hacían era, no tributaban a través de la ganancia de la sociedad, porque era un tributo del 30%, 35%, Sí. pero lo hacían a través del retiro de un sueldo y evitaban ese impuesto. Entonces el Estado obviamente dijo, no, pará, esto no es sueldo, es ganancia. Exactamente. Pagame el impuesto que me corresponde. Exacto. Pero eso llevó a que hoy con el tema inflacionario, que volvemos a insistir, que es, lamentablemente es un impuesto sin ser impuesto, es algo que se aplica. Entonces, todas esas personas que tuvieron el impuesto a la ganancia y que a lo mejor es un simple conductor de vehículo, camionero, bancario, lo que fuere, ejecutivo medio, terminan pagando el impuesto a la ganancia por algo que realmente no es ganancia. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, lamentablemente no se da esa discusión de fondo y vos escuchás que en el recinto se habla del impuesto a las rentas, del impuesto a la ganancia y le cambiamos de nombre. No, no queremos cambio de nombre. Queremos un análisis específico de la norma, para qué fue creada, para qué quiere ser creada y con qué fin. Completamente. Entonces, bueno, y ahí empezar a revisar las deducciones. Bien. Hoy nos encontramos con que tenemos ganancias mínimas no imponibles, Sí. que es cuando quiere decir que eso no se grava, donde están totalmente achatadas, donde te dicen que un hijo, mantenerlo en una relación de dependencia, en un sueldo, a lo mejor te cuesta 150.000 pesos al año. Y la verdad, le doy a mi hijo que lo críe. Sí, totalmente. No es el monto. Totalmente. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver esa regresión de decir, Claro. ¿por qué me cobras un impuesto donde hay algo que no es ganancia? Claro, claro. Solo dos preguntas. La primera, me quedé con el tema de los monotributos y vos hablabas del tema de, bueno, los valores que muchas veces, cada vez que termina un año contable, se ponen. ¿De dónde se toma, por ejemplo, para poner porque recién decías, la inflación fue del 200 y pico por ciento. Sí. Y el aumento de tope, a lo mejor esa facturación se da el 100 y pico por ciento. ¿Hay alguna medida que se tome para autorizar esa suba de tope de facturación? ¿O eso lo considera, digamos, el Ministerio de Economía en su momento cuando asume o, por ejemplo, cada vez que termina un año? En realidad se toma por el Congreso y después se hacen implementaciones con un tope. Bien. Que obviamente el Congreso autoriza a la FIP a trabajar con un margen de merma, en decir, bueno, hasta acá podés aumentarlo de oficio, Claro. pero bueno, si excedes ese límite ya va a un debate en bien. Cámara de Senadores, en Cámara de Diputados y obviamente una aprobación. Hoy actualmente el ministro de Economía saliente, que fue el doctor Massa, dejó toda una serie de tributos y obviamente lo que hizo fue decir, en el mes de octubre fue el último aumento que se hizo del monotributo y nuevamente con el gobierno nuevo Sí. se implementó a partir de enero y que dio un periodo de gracia de no sacar a aquellos monotributistas que pasaban la facturación y que normalmente se pasaban de categoría Sí. responsable inscripto, no llevarlos de oficio a esas nuevas categorías, sino que decirle, bueno, como te voy a aumentar en enero la nueva tabla, te permito que te mantengas durante noviembre, diciembre sin irte del régimen simplificado y pasarte al régimen Exacto. general. Pero bueno, nosotros consideramos como profesionales que en algún momento esto va a ocurrir entre mayo y junio porque volvemos a la misma situación de diciembre. Claro. Hoy nos encontramos que tuvimos enero, febrero y marzo una inflación del 58%. Claro. Entonces, si ya veníamos con un desfasaje del 50%, más sumado a este 50%, ya hoy estamos por fuera de las tablas normales. Y que si se delata la discusión, continúa todo para peor, digamos. Sí, ¿no? tal cual, porque si ya antes era enanismo fiscal, Claro. ahora ya, no está totalmente queda. chato aplastado. Claro, claro. Y con relación a justamente la relación de dependencia, ¿cuánto le sale a un privado, por ejemplo, anotar a una persona en relación de dependencia hoy? ¿Hay un costo tremendo. estimado? Hay un costo estimado. Estamos hablando de que entre ART, seguro de vida obligatorio, obra social, seguridad social, que son todos los conceptos que hacen al costo empresario y del empleado. Bien. Porque vamos a hacer también esa distinción. Está muy buena la distinción. Claro, hoy el empleado también paga por estar anotado. Exactamente. Si vos ves un recibo de sueldo, te vas a encontrar con que tenés una deducción por aporte jubilatorio, una deducción por obra social, una deducción por las obras sociales de los pasivos, que es la ley 19032,
que lo que vos haces es aportar a la caja de PAMI. Bien. Y después tenés, bueno, todo lo que es seguros lo paga el empleador, pero cuando hablamos a grandes rasgos, hoy un empleador se encuentra con un impuesto a derogar, a pagar, sumados en lo que le deja el empleado, de casi el 55%. Entonces, 55%. Claro. Vos imaginate que tenés Tremendo. una cápita que se lleva, para hacer un número redondo y que sea sencillo, si una persona se lleva 100.000 pesos en el bolsillo, quiere decir que esa persona salió 150.000. Entonces, hoy es muy importante ese gasto y obviamente cuando vos empezás a hacer números, vos decís, por cada 3 empleados que tengo, pago 1 más al Estado. Claro. Claro. Tanto sea el descuento que se le hace al empleado, más lo que pone el empleador, y cuando tengo que trabajar en una fábrica tengo 3 empleados, no tengo 4. Exacto. Gasto por 4, trabajo por 3. Y eso imagínate cuando lo multiplicás en grandes empresas que son proveedoras de servicio o que son proveedoras de producto, es tremendo. Y en eso es lo que pedimos que se ponga en discusión la famosa reforma laboral, que no solamente es pensado en el empresariado, porque muchas veces se habla mal del empresario. Totalmente. Por eso digo esto, que muchas veces es tabú hablar de reforma laboral, porque obviamente hay un sector que salta y dice, che, no hablemos de reforma laboral. Lo cierto es que evidentemente se necesita una reforma laboral que, por supuesto, obviamente, no perjudica al trabajador, primeramente, por supuesto, pero que también le dé facultades al empresariado para, bueno, tratar de seguir sumando gente al privado, Sí, ¿no? sí. Es más, si uno hace análisis de los datos de cómo fue la evolución del trabajo formal con relación al informal, o cómo muchas de las personas se inscriben en el monotributo o en el monotributo social, vos ves ahí un movimiento de gente de la población económicamente activa que termina volcándose a lugares informales y no teniendo ningún tipo de beneficio. Claro. Porque acá peleamos por los derechos del empleado y está fantástico. Nosotros necesitamos que el empleado se resguarden sus derechos adquiridos. Sin dudas. Pero replanteemos esos derechos para que todos los tengan. Claro. Porque hoy en día el empleado informal que sigue dando ejercicio del trabajo no tiene esos derechos. Entonces es muy importante que se equipare la ley para todos y que toda esa masa de empleados informales, de monotributistas que hoy están encubiertos y demás, tenga realmente un ejercicio de ese derecho que no lo están teniendo. Claro. Hay una discusión que se puede dar, digamos, dentro de lo que es la materia de reforma laboral, pero digo, esto parece que por lo menos en la ley bases, no tiene destino a lo mejor que se pueda llegar a tratar distinto. Sí, en principio se está charlando, que se está acordando con determinados sectores y demás, de poder llevarlo adelante en lo que va de este mes, 15 días, 20 días, un mes. Bien. Entonces se está tratando con diferentes, incluso hay muchas asociaciones civiles compuestas por pymes autoconvocadas o directamente bajo la figura de CAME, que puede ser una organización, una cámara, donde se está dando la discusión. Es más, soy de participar en varias de estas entrevistas directamente con diputados y senadores y llevándole directamente la voz del empresario, directamente a ellos y decirle, che, mirá, me están sofocando, necesito que en este tipo de economía regional también se puede dar, que sea más libre. Nos pasa muchas veces con las economías regionales de determinados lugares del país, donde la costumbre de trabajar en determinadas épocas porque hay una cosecha, porque hay una siembra, y que después eso te ata una regulación que decís, este empleado que lo tomé por 2 o 3 meses tiene que ser un empleado permanente. Claro. Y muchas veces eso no se puede. ¿Y qué termina pasando? Un trabajo informal. Exacto. Justamente porque es más sencillo, porque es más difícil de controlar por el Estado. Entonces, ¿y a quién perjudicamos? Al empleado. Al empleado directamente. Siempre terminamos perjudicando a ese empleado. Claro. Entonces, lo que pedimos en debate es que se analicen determinadas posturas. Una de las introducciones que había hecho el DNU era la figura del colaborador, en el caso de aquel pequeño contribuyente, que a lo mejor, qué sé yo, un servicio de pintura, que vos ibas a una obra y a lo mejor era una obra que te demandaba no solamente tu trabajo personal, sino que necesitaba de 3, 4 colaboradores para terminar determinada obra. Resulta que vos, al llevar 3 o 4 personas bajo tus órdenes en un horario determinado y que cobraban dependiendo tu negocio, terminaban siendo una presunción laboral. Claro. Entonces, ¿qué pasaba con eso?
una de las personas vos no las anotabas porque vos decías, no, ha sido un trabajo de 15 días, que después se estiró a 20 porque llovió y que después terminamos en 30 días, pues nos agregaron más obra o más trabajo. Y bueno, esa persona por X motivo terminaba haciendo un juicio laboral y esa persona, el empleador, sabía que tenía a su cargo todo un inconveniente o un costo que no estaba incluido en la obra que había ofrecido. Exactamente. Entonces, ¿qué terminaba diciendo? No, mira, prefiero trabajar solo, tardarte 3 meses, pero me quedo. Y esos 3 meses la obra, en cambio de llevarte X cantidad de dinero, ese X se multiplicaba por 3, porque era el tiempo que vos le dedicabas. Claro. Entonces todos terminamos pagando más de algo que podía ser sencillo. Estaba la figura del colaborador, fue una figura que era muy interesante, tanto para el empresariado como para el empleado en sí. Pero bueno, lamentablemente con el DNU se quedó sin efecto. Sí se pide a que se va a considerar en las próximas charlas que se den para llegar a la reforma laboral, pero insistimos que por favor se dé inclusive todas las de regulación de las cajas de la obra social, las cajas sindicales, son cosas que se deben dar a debate porque son muy importantes y eso obviamente moviliza mucho dinero. ¿Por qué es importante, Sole, eso? Porque reduciría los costos del empleador y del empleado. También reduce los costos de eso, ¿no? Hoy en día cualquier empleado, más allá de que no esté afiliado a su sindicato, tiene la obligación de un aporte mínimo que es del 2,5% en algunos casos, 2% en otros. Entonces vos, ¿y por qué te dicen? Y porque estoy peleando el sindicato, el argumento estoy peleando por tu derecho laboral. Exacto. Muchas gracias, pero a veces el empleado no lo necesita. Porque a lo mejor hasta sería más sencillo que entre empleador y empleado negocien una justa remuneración por el trabajo ofrecido, obviamente todo dentro del marco de una legalidad. Claro. Yo no puedo decir por tu necesidad que te quiero contratar a 1.000 pesos la hora. Por supuesto. Pero sí, bueno, entonces debería haber un marco que ponga bases generales, pero que después cada trabajador pueda renegociar dentro de un convenio colectivo. Bien. Obviamente hay determinados negocios que no se hace imposible por lo diminuto. Entonces ahí sí hay determinadas cámaras empresariales que trabajan, cámaras sindicales que trabajan, cámaras laborales, y uno está abierto a esas situaciones, pero hoy la desregulación sería un paso importante para poder llevarlo adelante. ¿Cuál es la principal traba que surge de la discusión de la reforma laboral? Que dicen, no, mira, no se puede discutir por tal motivo, porque por ejemplo la desregulación que este mismo gobierno a principio de año generó con el decreto de necesidad de urgencia, después bueno, terminó siendo inconstitucional, hubo un amparo, pero ¿cuál era la primera causa que hay un sector que dice no? Perfecto, la primera causa es la constitucionalidad, como dijiste vos. Bien. Todo lo que sea por decreto de necesidad de urgencia no puede modificar leyes anteriores ni derechos adquiridos. Claro. Entonces entiendo esa postura constitucionalista, porque por algo vivimos en un país democrático. Completamente. Y estamos asentados en bases democráticas, entonces ahí sí está esa posibilidad de decir, esto no se puede hacer de necesidad de urgencia como esta medida imperante. Exacto. Pero sí se debe llevar a discusión dentro de un Senado, dentro de lo que es la Cámara de Diputados, y poder llegar a acuerdos y con todas las partes. Bien. Lamentablemente hoy tenemos una Confederación del Trabajo que pone muchos palos en la rueda a la discusión, ¿sí? Ajá. Pasa eso. Bien. O sea, hoy lo que estamos diciendo es no queremos que esto se apruebe tal como salió. Porque muchas veces cuando uno empieza a releer las leyes dice, no, acá hay un gris que es bastante feo. Perfecto. O hay un vacío legal y que esto me da para que, dependiendo de quién lo ejecute, puede prestarse para cualquier lado. Sí, señor. Ha pasado con las obras sociales, con las prepagas, que se desreguló por completo, sin tipo de control, y se fue toda la mierda. Decimos, no todo es regulado, digamos, siempre hay que tener un amparo, pero tampoco de la manera a lo mejor que se viene sosteniendo en este momento, ¿no? Exactamente, me parece que hoy desregular es una de las opciones de comercio, está dentro de la Constitución Nacional. Claro. Uno de los puntos es la libertad de acción. Entonces me parece que es muy importante, pero en esa libertad de acción sí el control. Perfecto. Sí, eso tiene que ser base. El poder de control tiene que estar. Poder de control tiene que estar, el poder de controlar los monopolios también tiene que estar. Completamente. Entonces, sí también considero la acción que tomó el gobierno en decir, desregulo las prepagas, pero cuando vio que eso era excesivo, es decir, bueno, volvemos a foja cero, vamos a posicionarnos en diciembre
y revisemos esta desregulación. Bien, perfecto. Entonces me parece que son acciones que, más allá de que durante 3-4 meses lo sufrió la persona que fue pagando la factura, Totalmente. se puede revisar en cuestiones rápidas. Ahora, el problema es que por ahí muchas veces el salario, el sueldo no sube, a lo mejor de la misma persona como está subiendo, ¿no? A lo mejor esa desregulación, ese servicio. Exactamente. Claro, claro. Y eso también hay que poner foco. Justamente se pide que todo lo que es leyes tributarias y laborales se discuta. Claro. Conozco mucho de aquellas cámaras que están yendo a hablar con diputados y los sientan en una mesa 1 hora y media, 2 horas y vuelven a insistir y les vuelven a preguntar por qué no y por qué sí y cómo lo ven. Me parece que eso es muy, muy enriquecedor para Totalmente, todas las partes. sin ningún tipo de dudas. Entonces, soy muy proactiva, que se generen esos debates, que se abra al público en general, que la gente se instruya, que escuche. No nos quedemos con una sola campana. Claro, claro. Solo muchas veces hablamos de reforma laboral, dice, bueno, los derechos. Y en una de los ítems que sobresale los derechos es la indemnización. Sí. Esto también, digo, viene a traer a lo mejor una complicación a la hora de tomar una persona, de buscar la manera de que se pueda llegar a cambiar. Por un momento se hablaba de, si no me equivoco, de la UOCRA, ¿no? Que era la forma que tiene habitualmente. Tal cual. La UOCRA, que es un régimen especial dentro de lo que es el régimen laboral, tiene una ley, que es la 17.250, que habla sobre el fondo de cese laboral. Exactamente, tal cual. Ese fondo de cese laboral viene a cumplir como una indemnización en cuotas. Perfecto. ¿Sí? Entonces, cuando vos contratás un empleado para el trabajo de obra, lo que te está diciendo es que esa persona todos los meses le dejas depositado dentro de una cuenta bancaria un porcentaje de su sueldo, que el primer año es el 12%, después del año, o sea, del mes 13 en adelante, hasta que concluye su mandato, es el 8%. Entonces lo que hace es engrosar una caja. Bien. Para que esa persona en el momento de retirarse, ya sea por voluntad propia o por despido, o sea, con o sin justa causa, automáticamente vaya al banco con su fondito, que en este caso es una tarjeta que emite la cámara el instituto, que nuclea todas las cámaras de construcción, directamente va a retirar su dinero y ya está. Bien. O sea, dentro del recibo de sueldo, lo único que se abona al momento de la liquidación final es el aguinaldo proporcional y las vacaciones no gozadas por el tiempo que haya transcurrido. Bien. Eso es un modelo que se usa para un régimen muy especial como lo que es la construcción. La construcción, no es muy normal que un empleado esté muchos años dentro de una empresa constructora. Sí, es cierto. Normalmente son trabajos por obra. Entonces, ya sea por una obra pública o una obra privada, con más razón las obras privadas que son en muy poco tiempo, salvo que sea algo privado pero que construye un edificio. Claro. Pero si son obras privadas dentro de una casa, por ejemplo, no te llevan más de 3 o 4 meses una obra. Completamente. Y ni hablar si llega a ser alguna construcción en seco, que cuando te diste vuelta ya está construido, está con las plantitas puestas. Totalmente. Entonces ocurre en esos casos que lo que hacen las empresas constructoras es pagar ese fondo. El rubro da para que se pueda llegar a hacer. Y a los otros rubros también podría llegar a ser una opción. Sí, es una opción, se puede pero llegar a dar. En mi caso técnicamente lo considero inapropiado porque sería un costo fijo más que se le agregaría, claro. Hoy al empresario, en decir, todos los meses tengo que aportar el 12% en concepto de indemnización por algo que no sé si va a ocurrir o no va a ocurrir. Tal cual. Entonces, y obviamente, como estamos acostumbrados en este país, todo lo que pago de más por un servicio o producto lo llevo al consumidor final. Totalmente. Termino aumentando el precio de un servicio. Entonces, no lo veo viable. Considero que sí se debe dar un mayor debate, pensar en todas esas indemnizaciones que se están cobrando, que sean demostrables, porque esto de la presunción laboral me parece que es el puntapié inicial para poder charlarlo. Hoy la presunción laboral, ya el hecho de decir, yo estoy bajo las órdenes y trabajo y cobro tanto por mes, sin discusión, el juzgado que lo trata le da por venia al empleado de que es verdad. Tal cual. Creo que ahí es donde debemos revisar
y empezar a pensar en otras figuras como la del colaborador. Perfecto. Sole, clarísimo todo. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por gracias la invitación. por el rato. Soledad Toner, entonces, que ha venido con nosotros y nos ha contado y hemos charlado, por supuesto, no solamente de lo que respecta a la tasa vial, sino, por supuesto, de las reformas tributarias. Bueno, en cuestión, muchas cosas que pasan en la República Argentina, pasan en la vida cotidiana y que tenemos que a lo mejor empezar a saber un poco más de lo que hablamos, ¿no? Y un poco eso ha sido la idea de este miércoles de Hoy por Hoy. Gracias, Uriel Nazareno, el Pela, que ha estado del otro lado con nosotros como todas las noches. Nosotros nos vamos, nos reencontramos próximo miércoles no, porque es 1 de mayo, así que no vamos a estar. Así que el otro miércoles seguramente, dentro de 15 días, volvemos aquí por la pantalla para seguir acompañándolos como siempre durante cada noche de miércoles por la pantalla de Canal 4 Regional. Que tengan linda semana, hasta la próxima.